actividad 4 del módulo 7, Neuropsicología de los trastornos mentales, perfil cognitivo de los trastornos mentales, parte 3. Vamos a comenzar con todos los trastornos neurocognitivos y en específico con la enfermedad de Alzheimer. Este trastorno neurocognitivo está caracterizado principalmente por la pérdida de memoria y declive de diversas funciones cognitivas. Esto pues está relacionado directamente porque es una demencia tipo cortical y también porque se caracteriza por la pérdida de volumen cerebral. Hay ciertos factores de riesgo como una baja escolaridad, malnutrición, pobreza extrema. También se suele presentar después de los 60 años, un inicio pues promedio y de inicio temprano, más o menos alrededor de los 40 años. Es mayor la frecuencia en mujeres y también tiene que ver con factores genéticos. En cuanto a estos factores genéticos, vamos a ver que están involucrados principalmente estos genes. Y en cuanto a los neurotransmisores, la alteración de estos sistemas de neurotransmisores pues va a tener una relación directa tanto en el deterioro cognitivo como en el caso de la acetilcolina, el glutamato en la memoria y también en la emoción y en la conducta, como en el caso de la serotonina y también en el GABA. Los mecanismos neuropatológicos relacionados con el Alzheimer es principalmente una pérdida neuronal degenerativa, progresiva. Primero va a comenzar con el lóbulo temporal, por eso es que primero comienzan con los problemas de memoria. También el cerebro olfativo, van perdiendo el olfato. También los lóbulos frontales y la corteza motora es cuando comienzan a presentar problemas neuropsiquiátricos. A continuación, van a comenzar a deteriorarse a nivel del lóbulo occipital y por eso comienza a haber fallos visoperceptuales ya en las últimas etapas de la enfermedad. Las alteraciones estructurales son principalmente la aparición de marañas u ovillos neurofibrilares y placas amiloides, y estas son las que van a ir provocando pues un daño estructural en la neurona y pues la muerte neuronal. Su perfil neuropsicológico estará enfocado principalmente con los trastornos de memoria. Comenzarán con alteraciones en la memoria episódica, posteriormente la memoria semántica presentando con parafasias y también a continuación se va a afectar la memoria de trabajo. En las etapas más tempranas vamos a observar olvidos frecuentes como los nombres de personas nuevas, cambios de la personalidad, desorientación en lugares familiares. En la etapa intermedia vamos a esperar que la memoria empeore, que haya síntomas neuropsiquiátricos como depresión e aislamiento, déficit en toma de decisiones y van a requerir más cuidado. En la etapa tardía vamos a encontrar que ya están desorientados, alteración del sueño y de la vigilia, también trastornos del movimiento, ya inseguridad y descoordinación. Continuamos con el trastorno neurodegenerativo frontotemporal. Este tipo de demencia es de corte cortical, por lo que pues vamos a esperar muchos cambios cognitivos, pero también conductuales, ya que la degeneración va a ser principalmente, como su nombre lo dice, frontal y temporal. Se va a caracterizar por cambios en personalidad, conducta y disfunción del lenguaje. Este tipo de demencia tiene varios subtipos también. Una de ellas es la afasia progresiva primaria. Bueno, las conductas sociales y personales están profundamente alteradas, existe perseverancia oral y motora, es decir, conductas repetitivas y compulsivas. También va a haber alteración en la higiene personal, hiperoralidad, conductas de utilización y van a estar completamente frontalizados, es decir,
van a ser personas muy impulsivas, desinhibidas y bueno, al final, en las últimas etapas puede presentarse un mutismo. En cuanto a los mecanismos neuropatológicos, uno que se destaca bastante es el hecho de que usualmente en estos pacientes se van a encontrar atrofias frontotemporales más profundas a nivel del hemisferio derecho y esto va a explicar las alteraciones a nivel conductual. A nivel genético, esta patología está relacionada principalmente por la mutación o alteración de la proteína tau. Como signos neurológicos podemos encontrar la pérdida de reflejos primitivos como el reflejo palpebral, también mandibular y depresión palmar. En cuanto a su perfil neuropsicológico, principalmente vamos a ver alteración en la conducta social, en el procesamiento de emociones y pues en la cognición social. Estos pacientes tienen poca capacidad de reconocer expresiones faciales y verbales y también tienen dificultad para inferir lo que piensan o sienten las otras personas. Es decir, tiene que ver con cognición social también. Y por último, pues las funciones ejecutivas, vamos a ver que principalmente van a estar alteradas las de tipo caliente. Entonces, pero bueno, también la de tipo frío, entonces es un déficit global a nivel del funcionamiento ejecutivo que podría categorizarse como un paciente frontalizado. Bueno, el trastorno neurocognitivo con cuerpos de Levy se considera una demencia de tipo córtico-subcortical y se va a caracterizar por la presentación de alucinaciones visuales de tipo visoperceptivas y visoconstructivas. Bueno, en cuanto al mecanismo neuropatológico más relacionado pues, con este tipo de demencia, son las llamadas vesículas de cuerpos de Levy. Estas son una acumulación de la proteína alfa-sinucleína, cuya función incluye la plasticidad sináptica y el transporte vesicular intraneuronal y también se encarga de la regulación de liberación y recapturación de la dopamina. Entonces, estas acumulaciones de proteínas lo que van a hacer es alterar pues la estructura neuronal y a su vez pues van a hacer que provoquen la muerte neuronal. En cuanto a su perfil neuropsicológico, como les había comentado desde el inicio, las habilidades visoperceptuales y visoconstructivas van a ser las funciones mayormente alteradas, en contraste con la memoria relacionada a estas alteraciones con la enfermedad de Alzheimer, ya que estos trastornos son de menor intensidad y de inicio mucho más tardío que en el Alzheimer. En cuanto a las funciones ejecutivas, pues vamos a ver alteradas la memoria de trabajo y también en la vigilia y la atención. Y también vamos a ver alteración del lenguaje, específicamente la fluencia verbal, en cuanto a su tipo fonológico. El trastorno neurocognitivo debido a la enfermedad de Huntington también es una demencia de tipo córtico-subcortical que se caracteriza por síntomas motores, cognitivos y conductuales. Bueno, neuropatológicamente este trastorno está relacionado con la alteración genética de la proteína huntingtina. Esto va a provocar que el paciente pierda hasta el 95% de las neuronas espinosas GABAérgicas a nivel del globo pálido y de la sustancia negra, que son clave para los movimientos involuntarios, para controlar estos movimientos. Bueno, esta demencia como tal se considera un trastorno del movimiento principalmente, por lo tanto se van a encontrar muchos síntomas motores como corea, distonía, bradicinesia, rigidez, falta de coordinación, etc. En cuanto a su perfil neuropsicológico, vamos a ver una alteración progresiva de la velocidad del procesamiento y esto tiene que ver pues, con la degeneración de la sustancia blanca. En cuanto a las funciones perceptivas, este es el primer déficit observado, ¿sí? Esto es incluso antes del diagnóstico.
También el paciente pues, va a tener dificultades en el reconocimiento de emociones. En cuanto a las funciones ejecutivas, presenta un síndrome disejecutivo, más que funciones ejecutivas de tipo caliente, va a ser principalmente alteraciones de funciones ejecutivas de tipo frío, presentando déficit en la atención ejecutiva, organización, planeación, flexibilidad mental, fluidez verbal, etc. En cuanto a la memoria, especialmente en el aprendizaje de nueva información, van a tener algunos déficits y existe mayor alteración en la memoria tipo episódica. En cuanto al lenguaje, está relativamente preservado, van a tener dificultades, pero más relacionadas con los síntomas motores. Vamos a terminar con el trastorno neurocognitivo vascular. Este también se considera una demencia de tipo córtico-subcortical y esta pues es relacionada principalmente con eventos cerebrovasculares. Este va a presentar deterioro cognitivo que afecta más de un dominio y se va a caracterizar principalmente por un inicio insidioso. Este deterioro cognitivo va a ser escalonado, eh, curso fluctuante, van a presentar confusión nocturna y preservación relativa de la personalidad. Puede haber depresión, quejas somáticas, la habilidad emocional. En cuanto a sus mecanismos neuropatológicos, puede haber a nivel focal o a nivel difuso. A nivel focal puede relacionarse con un aumento del colesterol que va a provocar a su vez aparición de placas seniles. A nivel difuso puede haber incremento del glutamato, lo que posteriormente va a llevar a estrés oxidativo, hipoxia e inflamación. También esto es muy característico de este tipo de pacientes que tienen microinfartos que pueden estar en cualquier región, pero usualmente aparecen en áreas parietales, en sustancia blanca, en los ganglios basales y por eso también tienen síntomas motores. También podemos encontrar desmielinización de la sustancia blanca a nivel del núcleo caudado y del tálamo. En cuanto a su perfil neuropsicológico, debido a que es una demencia relacionada con microinfartos que pueden aparecer en cualquier región del cerebro, es difícil que haya un perfil específico de estos pacientes. No obstante, sí podemos dividir los síntomas en tres categorías principales. La primera es la parálisis pseudobulbar. Esta se va a caracterizar por la presencia de disartria, disfagia, disfonía, parálisis facial y lingual. Por otro lado, el afecto pseudobulbar, que se va a caracterizar por desinhibición, risa, llantos exagerados, afecto inapropiado y la habilidad emocional. Sus pacientes usualmente lloran y lloran y no pueden parar y no saben por qué. También déficit motores y sensitivos focales caracterizados por ataxia o apraxia de la marcha, hiperreflexia y también los reflejos de Babinski, que son los reflejos anómalos. Por último, les muestro esta gráfica que se me hace muy didáctica para poder entender la diferencia en el deterioro cognitivo entre una demencia tipo Alzheimer, una de cuerpos de Levy y una vascular.